Entonces, revisemos una cosa acá. Bueno, entonces, obviamente la teoría de transición de fase, ¿cierto? De Landau es una vaina muy elaborada, ¿sí me entiende? Desde el punto de vista. Ujú. Entonces eso lo podemos ir estudiando, de hecho lo tenemos que ir estudiando el libro de Coleman. Eso es una obligación. Eso debe estar en su tesis y debe estar muy claro, ¿cierto? Ok, sí. Eh, Ahora, hay otro tipo de transiciones de fase que llaman transiciones de fase de Kosher-Litz-Toffles, ¿cierto? Es una Ok. de fase que son un poquito más, mentiras, no es que sean más elaboradas, sino que son de un orden diferente, entonces surgen otros efectos ahí que son efectos más topológicos, ¿cierto? Eso lo podemos estudiar después, si nos da el tiempo para hacer un Kosher-Litz-Toffles, pues hacemos eso, si no, pues entonces lo dejamos ahí. Entonces, vamos a ver. Esto es Landau's theory for ferromagnetic phase transition. ¿Cierto? Ok. Bueno, básicamente que cuando ocurre una transición de fase. Una transición de fase ferromagnética ocurre cuando uno, digamos, tiene un término superior a o de temperatura más alta que la temperatura de Curie o más baja que la temperatura de Curie, ¿cierto? Entonces, Ok. Tau, digamos que originalmente, entonces que él pensó que como la magnetización es pequeña al lado de la temperatura de Curie o alrededor de la temperatura de Curie, entonces él podía expandir la magnetización o la energía libre como función de la magnetización como una serie de potencias, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, esto puede ser A1 por M más A2 por M al cuadrado más A3 por M al cubo más A4 por M a la 4, como algo así, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, después, digamos que se planteó que solamente se iban a retener los términos pares de esta expansión. Y me imagino que usted tendrá una idea de eso porque es cierto. Ok. Por Entonces, la, por la simetría, ¿no? eh, sí, pero lo que pasa es que los términos impares también tienen simetría, lo que pasa es que tienen simetría en par, Ajá, exacto. ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, digamos que la magnetización espontánea, bueno, entonces, a ver, básicamente, cuando usted tiene, bueno, usted cuando dice simetría, ¿a qué se refiere? Explíqueme un poquito. Sí, simetría par o impar. Bueno, mm, en ese orden de ideas, ¿cierto? Lo que nosotros, que esa se llama la ecuación de Landau-Ginzburg, de hecho, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, tiene lo siguiente, usted dice que f de m es igual a A1 por m
¿cierto? Más A2M cuadrado, más A3M al cubo, más A4M a la 4. Entonces, básicamente, si nosotros decimos que f de menos m es igual entonces a menos A1 por m más A2M cuadrado, ¿cierto? Menos A3M al cubo más A4M a la 4. Esencialmente para que estas dos cosas sean iguales, Jalil, porque la magnetización debe ser igual por simetría, debe ser igual en la energía libre, debe ser igual para magnetización positiva o negativa, ¿cierto? Entonces, para que esto, digamos, para que esto sea posible, entonces, si estas dos cosas deben de ser iguales, entonces tiene que imponer que A1 es igual a 0 y que A3 es igual a 0. Entonces, en este orden de ideas, la magnetización o la energía libre, en términos de la magnetización, simplemente es A2M cuadrado más A4 m a la 4, que esto lo definimos como un medio de una constante que depende de la temperatura por la magnetización más un cuarto, una constante que depende de la temperatura por la magnetización a la 4, ¿cierto? Ok. Entonces, esta es la energía libre de Landau para un material ferromagnético. Entonces, Landau's Free Energy. Esto lo que estamos haciendo, Jalil, es una cosa que tenemos que hacer para spin. Tenemos que hacer esto para spin 1. De alguna forma, tenemos que llegar a esa F. Eso es lo que hace la integral de camino. Nos permite llegar a la F de una forma elegante y concisa, ¿cierto? O sea, que F de M básicamente queda como, es un medio de A de T por M al cuadrado más un cuarto por P de T por M a la 4, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos eso. Lo que nosotros queremos hacer, obviamente, es que nosotros queremos encontrar unos puntos donde el sistema sea muy simétrico, ¿cierto? Queremos encontrar el mínimo de la energía libre para saber el sistema cómo se va a configurar. Los sistemas se configuran en el mínimo de energía libre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para nosotros hacer eso debemos de derivar. Vamos a derivar esto y vamos a igualarlo a 0. La derivada de f de m con, bueno, con respecto a m es igual a de t por m más b de t por m al cubo. Esto es igual a 0 y esto se llama la ecuación independiente del tiempo de Landau-Ginzburg. Bueno, Landau solamente, ahorita Landau-Ginzburg le colocamos otra cosa. ¿Sí o no? Ahora, cuando esto es igual a 0, Jalil, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener? Nosotros podemos obtener lo siguiente, que esto va a tener un máximo y o un mínimo, no sabemos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un máximo y un mínimo cuando A de t por m más b de t por m al cubo sea igual a 0. Factorizamos m, esto como nos queda. Nos queda m factor t A de t ¿cierto? A de t más b de t por m cuadrado igual a 0. O sea que acá, o la magnetización es igual a 0, y lo que nosotros queremos saber es si el estado, si ese estado está privilegiado por la naturaleza o no, debido a criterios energéticos. Y obtenemos que entonces m cuadrado es igual a menos
A de t sobre B de t. O sea que m es igual a menos, o más bien la raíz de menos A de t sobre B de t. Entonces de aquí, obviamente nosotros vamos a tener que obtener unas relaciones para las transiciones de fase. Y lo más importante es que de acá vamos a entender cuál es el orden de la transición. Eso también se puede hacer con spin 1. Pero yo creo que nosotros vamos a llegar un poquito más allá. Yo de esto no sé tanto como sabe Karen. Hay que preguntarle a Karen esto mejor, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, entonces ya cuando nosotros tenemos eso, bueno, obviamente esto aquí por fuera es un más y un menos, ¿cierto? Para poder, Ok. digamos, tenerlo más completo. Entonces esas son las soluciones de esa ecuación. Cuando nosotros solucionamos eso, entonces nosotros vamos a tener dos perfiles de energía libre. Eso dependiendo de si la constante A es mayor que cero o es menor que cero a una temperatura determinada, ¿cierto? Entonces, estas constantes, cuando uno trabaja con integrales de camino, como usted se va a dar cuenta, en el capítulo 11, básicamente que Landau lo que hace es que él utiliza también la integral de estados coherentes para expresar una acción y de ahí saca la energía libre. Nosotros vamos a seguir el mismo camino. Ese es el camino que yo sé seguir. Ok. ¿Entiende? Yo no sé hacer esto por ningún otro lado. Puede que Karen sepa hacer esto por algún otro lado. Entonces, si ella le quiere meter algo a esto, usted tiene que preguntar. Ok. Yo solamente sé hacer esto por acá. Ahora, mm, ¿qué es lo que nosotros debemos analizar de la física acá? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de problema que usted ve acá, nosotros podemos hallar máximos y mínimos, ¿cierto? Si yo saco la segunda derivada de f de m con respecto a la magnetización, entonces me va a quedar que esa segunda derivada es simplemente que a de t más b de t, 3b de t m cuadrado, ¿cierto? Ujú. Y entonces cuando la segunda derivada, si la segunda derivada es igual a cero, eso significa, si la segunda derivada es igual a cero, eso significa que hay un punto de inflexión. ¿Se acuerda de eso? Sí. Si la segunda derivada, entonces vamos a hacer un resumen acá. Segunda derivada igual a cero, punto de inflexión, ¿cierto? Ujú. Desde el punto de vista energético no nos interesa mucho. Nos interesan más los máximos y mínimos. Cuando la segunda derivada con respecto a m es mayor que cero, en este caso, es decir, si hay una concavidad hacia arriba, entonces hay un mínimo, ¿cierto? Ujú. Y cuando la segunda derivada con respecto de la energía libre, con respecto a la magnetización, es menor que cero, hay un máximo porque la concavidad es negativa. Bueno, cuando nosotros ya hemos configurado, digamos, este análisis acá, nosotros simplemente vamos a reemplazar aquí m igual a cero. Entonces, si nosotros, ¿por qué m igual a cero? Porque es una de las soluciones que obtuvimos cuando derivamos la Ujú. primera vez, ¿cierto? Si nosotros decimos segunda derivada de f de m con respecto a m en m igual a cero, esto es igual simplemente a d t. O sea que para a de t positivo, entonces, para a de t positivo, esto es un mínimo y para a de t negativo es un máximo. Ujú. Si a de t es mayor que cero, entonces hay un mínimo. Si a de t es menor que cero, hay un máximo.
Ahora vamos a averiguar una cosa. Vamos a averiguar, por ejemplo, si m es igual a la raíz de a de t sobre b de t, o menos la raíz pues positiva, ¿cierto? Entonces, Ujú. observe una cosa, Jalil, para que esto pueda funcionar, a de t tiene que ser negativo, ¿sí o no? Sí. Si no, eso no funciona. Entonces, nosotros tenemos que, ¿cuánto es la segunda derivada de f de m, ¿cierto? Con Pero eso no respecto. dependería también del signo de B. Sí, pero lo que pasa es que, digamos que acá nosotros solamente estamos considerando que A puede cambiar, pero obviamente depende del signo de B también, ¿cierto? Entonces, pero B, Ok, por ejemplo, ok. cuando vemos acá en la segunda derivada, no aparece cuando m es igual a cero, ¿cierto? Entonces vamos a ver una cosa. Entonces vamos a pensar que podemos variar A. También podemos pensar que podemos variar B, pero la variación de ambas, digamos que se puede renormalizar para que solamente una de las dos cambie de signo, ¿cierto? Ok. Eso se puede mostrar en el proceso de renormalización. Entonces, si usted hace esto, la segunda derivada, ¿cuánto nos dio? Nos dio simplemente a de t más b de t por m cuadrado, ¿cierto? Ujú. A de t más 3b de t por m cuadrado. O sea que esto es ¿quién? Esto es a de t más 3b de t que multiplica menos a de t sobre b de t. O sea que esto es menos 3a, o sea que esto queda como menos 2a de t. Si esto es positivo, Ujú. si esto es positivo, si a de t es positivo, Jalil, entonces la segunda derivada acá. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. Segunda derivada de f de m con respecto a m cuadrado igual a menos 2a de t. Vamos a ver si nosotros hubiéramos reemplazado esto en más o menos, Jalil. Como esto es un m cuadrado, ¿cierto? Entonces, igual no habría importado. Seguimos teniendo lo mismo. O sea que esto es una solución degenerada, ¿cierto? Acá hay un degeneramiento de la magnetización. ¿Está de acuerdo? ¿Me repites la última parte? Es que se, fue, se bloqueó el internet un segundito. O sea que aquí en la segunda derivada de la energía libre con respecto a la magnetización, si usted eleva esto al cuadrado, que es lo que usted tiene acá, esto al cuadrado es independiente de este más y menos acá, ¿cierto? Ujú. Al cuadrado simplemente dar menos a de t sobre b de t. ¿Sí o Sí, sí? sí. Por lo tanto, hay un degeneramiento de la magnetización porque, o hay un degeneramiento de la energía libre de Helmholtz, perdón, de Landau, porque para estos puntos de la magnetización, donde la primera derivada sea nula, la energía libre va a ser igual. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, y la segunda derivada de la energía libre también. Ok. Esto es igual. Y entonces, ahora, si A de t es mayor que cero, la segunda derivada de f con respecto a m es menor que cero, ¿cierto? Ujú. Si A de t es menor que cero, la segunda derivada de f con respecto a m es mayor que cero. ¿Eso qué significa? Que cuando a de t es mayor que cero, como esto es menor que cero, o sea que cayó un máximo, ¿cierto? Ujú. Entonces, y bueno, obviamente nosotros tenemos que ver eso qué significa. Como en este punto, esto es un punto crítico, usted tiene que analizar eso, digamos que ahí con una lupa. A nosotros nos interesa es este punto de acá. Cuando esto es Ok. mayor que cero, para a de t para a de t menor que cero, la segunda derivada es mayor que cero, por lo tanto hay un mínimo en ese punto, ¿cierto? Entonces, en esos puntos,
que son más o menos algo. Recuerde, Jalil, que para A de T mayor que 0, aquí ahora nosotros habíamos estimado, perdón, para A de T menor que 0, nosotros habíamos estimado que en M igual a 0 había un máximo, ¿cierto? Sí. Y en estos otros puntos de acá, que los voy a llamar menos M sub 0 y M sub 0, ¿cierto? Donde M sub 0 simplemente es igual a menos A sobre B, ¿cierto? Entonces habría un mínimo. O sea, acá hay mínimos. Y como hay un degeneramiento de la energía libre, no hay nada que esté rompiendo la simetría. Entonces esto es como algo así. Eso es lo que está en la página 365 de Pierce Coleman, ¿sí o no? Ok, sí. Eh, Ahora, usted puede intentar otras cosas. Usted, por ejemplo, podría intentar, vea, usted puede graficar esto para A igual a, no sé, menos 10, pues, ¿cierto? Y para B igual a 1. Y puede graficar esto, por ejemplo, si es posible graficar esto para igual a 1 y B igual a 1, por ejemplo. Estos dos pares, esto le va a dar otra cosa. Ujú. Entonces, a medida que usted obviamente comienza a cambiar A, ¿qué es lo que comienza a pasar con esa curva en verde? O sea, usted puede hacer ese experimento en un computador, por ejemplo, para que usted comience a ver la transición de fase desde un estado, digamos, que no tiene formación espontánea de momentos magnéticos a un estado que tiene una formación espontánea de momentos magnéticos, como ese amarillo, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Comience a cambiar A. Comienza, por ejemplo, con A igual a 1, que es un positivo, A es positivo. Y mire a ver qué comienza a pasar a medida que usted comienza a cambiar A. Por ejemplo, puede hacer como un video, ¿cierto? Ok. Entonces, si usted comienza a ver esta transición de fase. De eso, esto es una cosa supremamente explicativa. Usted puede ahí mostrar cómo es que va sucediendo la transición de fase entre un estado que no tiene una simetría rota y un estado que tiene una simetría rota. Es decir, este estado de acá, este verde de acá, Jalil, es mucho más simétrico que el amarillo, ¿sí o no? Ok, sí. Este de acá tiene realmente dos puntos de energía mínima. O sea que tiene dos configuraciones favorables, ¿cierto? Sobre las cuales puede ocurrir el magnetismo. Estas son las dos configuraciones más probables según esta energía libre de Landau. Esto es F de M, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nosotros queremos ver es la susceptibilidad y queremos determinar una cosa. Bueno, Jalil, cuando usted grafica, según lo que usted leyó del capítulo 11, cuando usted grafica o cuando usted quiere determinar una transición de fase, ¿cuáles son, por ejemplo, unos parámetros de orden que uno podría utilizar? Acá estamos utilizando la magnetización. ¿Qué otro parámetro de orden podría utilizar usted? Digamos que lo que yo entiendo al sistema lineal a la aplicación de un campo externo. O sea, la respuesta del sistema, pues en este magnetización vendría siendo la respuesta del sistema a un campo externo. Digamos que podría ser la polarización también, etcétera. Sí, pero, por ejemplo, Pero, usted que acaba de estudiar superconductores. ajá. En superconductores, ¿cuál podría ser un buen parámetro de orden? ¿Usted qué cree? En superconductores, el gap. Sí, pero realmente el gap es una construcción matemática, eso no existe. Ok. Obviamente Ese es la... es una construcción teórica muy útil y desde el punto de vista del gap uno puede hacer una cantidad de cosas, pues, pero por ejemplo cuando uno está haciendo un experimento de superconductividad, Jalil, el parámetro de orden por excelencia es el calor específico. Ok. Cuando yo esté dando superconductividad en el curso, lo invito para que vea varias cosas, efecto Meissner,
efecto Meissner, calor específico en un superconductor, todo eso yo lo voy a enseñar. Aquí está, por ejemplo, la temperatura de transición de fase del superconductor. Este es el calor específico. Este es el calor específico de un gas ideal, el que voy a dibujar acá. O sea, esto de acá, básicamente es el calor específico dividido 3 veces N por K sub B, ¿sí o no? Eso es lo que usted ve en mecánica estadística convencional, ¿cierto? Acá esto es como algo Sí. así. En mecánica estadística convencional, Jalil, cuando usted tiene, por ejemplo, el modelo de Debye, usted debe recordar que esto crecía acá como T al Q, así, ¿cierto? Y después se estabiliza Sí. según la ley de Sí, Dulong-Petit, exacto. ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, esto es Debye. Cuando usted tiene Einstein, ¿qué pasa cuando usted tiene Einstein? Que esto aquí crece un poco más rápido, ¿cierto? Obviamente esto tiene aquí un problema fenomenológico. Ambos ya se corrigió el problema de la tercera ley de la termodinámica, ¿cierto? Que tiene la ley de Dulong-Petit. Más sin embargo, DY sí reproduce el empirismo a baja temperatura que dice que la contribución de las vibraciones al calor específico es proporcional a T al cubo, ¿cierto? Entonces, eso digamos que eso lo corrige. Ahora, ¿qué pasa con un superconductor y por qué el calor específico de un superconductor es tan importante? Bueno, decían, lo que pasa es que la temperatura de Debye y la temperatura de Einstein también son temperaturas críticas de una transición de fase, no porque nosotros estamos hablando ahí del régimen clásico y cuántico es una transición de fase. Entonces es una cosa distinta, ¿cierto? Entonces, de lo que nosotros estamos hablando es de una transición entre fases, ¿cierto? Entre una fase superconductora y metálica. Ok. Entonces, ese parámetro de orden va a cambiar abruptamente en esa temperatura crítica. También nosotros vamos a ver en el curso de superconductividad, vamos a ver que hay un parámetro de orden que cambia en el campo magnético crítico también. También hay un campo magnético crítico para los superconductores. Porque el superconductor expulsa el campo magnético, entonces se comporta como un imán diamagnético, pero cuando vuelve al estado metálico, entonces él puede volverse a comportar como un material ferromagnético para magnético, ¿cierto? Una susceptibilidad magnética que me permite caracterizar el superconductor. En este caso, querido y apreciado joven Einstein, entonces, esto es como de este estilo. Aquí hay una discontinuidad, Jalil. Eso es lo que caracteriza una transición de fase. ¿Sí leyó eso en el libro? Sí, sí, que hay dos tipos, ¿no? Están los superconductores 1 y los 2. Y exacto, esos son de los dos. Que Entonces, cuando, digamos, hay una magnetización, pues un campo magnético externo es lo suficientemente grande, se rompe el estado superconductor. Aunque digamos que en los tipo 2 no se rompe inmediatamente, sino que disminuye paulatinamente, ¿no? sí, por los vértices de Abrikosov. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros podemos ver que acá hay un comportamiento crítico alrededor de TC, ¿sí o no, Jalil? Por lo tanto, la fase, si nosotros graficamos C sub B, nosotros podemos distinguir claramente dos fases antes de T sub C y después de T sub C. Lo mismo que hacemos con el condensado Bose-Einstein, ¿sí o no? Sí. Que la gráfica de la transición de fase para el condensado Bose-Einstein, si esto es porcentaje de partículas condensadas, ¿cierto? Y esto es T sub C, esto es como algo así, ¿se acuerda? Sí, sí, exacto. Son como unos lóbulos. Entonces, el condensado Bose-Einstein de un gas ideal, pues, ¿cierto? Entonces, yo de otros gases no sé. Entonces, ese parámetro de orden
es particularmente importante porque alrededor de la temperatura crítica o de lo que sea, ¿cierto? Porque eso también puede depender del campo magnético, como usted va a ver en el capítulo 11 de Coleman. La energía libre de Landau puede depender, usted puede escribir esa energía libre puede decir que esto, por ejemplo, es alfa de t, b por m al cuadrado más beta a un medio de beta de t, b por m a la 4. Entonces ahí usted ya tiene dos variables de fase, tiene t y b, ¿cierto? Ok. Entonces como usted tiene dos variables de fase, tiene un diagrama de fase en dos dimensiones. Entonces ya usted no solamente tiene t sub c, sino que también tiene b sub c, el campo magnético crítico, en el caso de la superconductividad se puede hallar. Para la transición paramagnética ferromagnética también puede hallar un campo magnético crítico, no cualquier campo magnético que usted le aplique un material va a alinear los dominios magnéticos del paraimán en la dirección del campo, ¿cierto? Ok, sí. Si usted ve la histéresis de diferentes materiales es diferente, por lo tanto tienen diferente campo magnético crítico porque tienen diferente magnetismo remanente, ¿cierto? Oh, sí. Y usted tiene que superar la constante remanente para poder reorientar, magnetizar o desmagnetizar el material. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Bueno, entonces realmente vamos a, el ADT, Jalil, lo vamos a expandir alrededor de la temperatura crítica, ¿cierto? Ujú. Nosotros podemos decir que AD en función de la temperatura simplemente es igual a A evaluado en la temperatura crítica más la derivada de A de T con respecto a T evaluado en T igual a T sub C por T menos TC. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces, bueno, el término de primer orden, si T es mucho mayor que T sub C, digamos que es dominante, ¿cierto? Ujú. Y también para T menor que T subdominante. Entonces T sub C va a ser la temperatura, obviamente, a la cual aparece la magnetización espontánea, ¿cierto? Ujú. Entonces, ese término de la derivada, digamos que va a dominar sobre este término constante. Por lo menos eso es lo que aparece en el paper de Landau. Y imagino que usted lo ha visto por ahí en algún curso de estado sólido, porque ese es un clásico de los cursos de estado sólido, ¿cierto? Entonces, Eh, por lo tanto, bueno, y de hecho también en el libro de mecánica estadística de Cubo también aparece así. Entonces, aquí aproximamos simplemente A sub T, lo tomamos como la derivada de A de T con respecto a T en T igual a TC, multiplica T menos TC, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, si nosotros tomamos esto, nosotros podemos insertar esto en la ecuación de la magnetización. ¿Por qué en esta ecuación? Porque esta ecuación, cuando la magnetización, oye, aquí se me hizo la ecuación, acá, cuando la magnetización es esto, Jalil, entonces la energía libre es la mínima. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta va a ser la configuración privilegiada para que exista el ferromagnetismo. ¿Sí o no está de acuerdo? Sí. Entonces, tenemos que la magnetización, como función de la temperatura, que produce el mínimo de energía libre, no olvide eso, eso es lo que hay que buscar, que produce el mínimo de energía libre, entonces es igual a menos la raíz de A de T sobre B de T, ¿cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos lo que nos dio A de T, pues ¿qué tenemos? Esto es menos, venga, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es más menos. Jalil, por favor, no me quede dormido. No, no, aquí estoy. Estoy aquí escribiendo, sí, por eso estoy callado. No, y no que yo siempre le digo a mis estudiantes cuando les voy a preguntar algo, les digo, venga, qué pena despertarlo, pero tengo una pregunta.
A veces me pegan unas calentas. Esto es menos 1 sobre B de t por la derivada de A de t con respecto a t en t igual a tc por t menos tc. Aquí vamos a estar una de las cosas más importantes de la teoría de transición de fase. Una de las cosas claves en las que uno se centra cuando está trabajando con transiciones de fase, ¿cierto? Se centra en eso. Y es el exponente crítico. Entonces, ¿qué nos da esto? Esto nos da más o menos la raíz de menos, vamos a llamar esto simplemente A' evaluada en T sub C sobre B de T, ¿cierto? Aquí sacamos esto de la raíz, entonces nos queda T menos TC a la 1/2. Ese 1/2, Jalil, muy a menudo, ese 1/2 muy a menudo lo llaman, el exponente crítico. Sobre todo en la teoría del Landau-Ginzburg, ¿cierto? Ok. Bueno, aquí yo estaba haciendo, no, pero yo estaba haciendo esto para T, para T menor que TC. Ah, me equivoqué, Jalil. Pa- Para T menor que TC, o sea que había que cambiar eso ahí. Había que decir que esto era TC menos T. Ok, sí. Cuando es mayor, entonces al revés, ¿cierto? Ujú. Simplemente depende de cómo usted tome la expansión de Taylor. Cuando se expande en Taylor, entonces tiene que saber si T menos TC es mayor o menor, ¿cierto? Entonces, ahora de esta forma que nosotros tenemos acá. Entonces, obviamente en ese caso, esto sería menos, o sea que este sería más, ¿cierto? Y este Ujú. sería más, ¿cierto? Entonces, para la magnetización, por lo tanto, la magnetización como función de T sería proporcional a TC menos T a la beta. En este caso, beta es igual a 1/2 y esto es un exponente crítico. Usted puede buscar en el libro los diferentes exponentes críticos, Jalil, que existen para diferentes transiciones de fase, ¿cierto? Exponentes Ok. críticos para calor específico, para magnetización, para polarización, porque cuando la polarización cambia, como usted bien dijo ahorita, también la polarización es un parámetro de orden. Lo que pasa es que la polarización es un poquito, es más raro estudiar la polarización porque es muy escaso el electreto. ¿Usted sabe qué es un electreto? No. El electreto, eso es una vaina que suena completamente rara, ¿sí o no? Eh, Sí. eh, el electreto es, eh, ¿cómo le explico? El electreto es un material que tiene una polarización permanente, así como los materiales magnéticos tienen magnetismo permanente. El electreto tiene unos dipolos eléctricos permanentes, eso es supremamente raro. Pero Ok. hay materiales que son electretos. Yo personalmente no conozco ninguno, pero yo sé que hay, ¿cierto? Entonces, eh, como eso es un fenómeno tan extraño, entonces estudiar la polarización como un parámetro de orden para determinar una transición entre un fenómeno paraeléctrico y un fenómeno ferroeléctrico no es muy común. Aunque hay mucha gente, yo conozco mucha gente ahí en Uppsala que trabaja con fenómenos paraeléctricos, pero esos eran como los raros del corredor, pues. Entonces, eh, Ok. es una vaina realmente extraña. Ahora, cuando nosotros ya tenemos esto, digamos, tenemos configurada que la magnetización es eso y que, bueno, depende de ese exponente crítico y todo eso. Entonces, nosotros podemos reemplazar eso en la ecuación. Vamos a ver qué ecuación teníamos nosotros ahorita para la energía libre de Landau. Ok. Bueno, esta es la derivada de la energía libre. Obviamente, la energía libre, la derivada de la energía libre es cero, que nosotros queremos un mínimo de la energía libre, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Un medio de A de t más un cuarto de B de t, ¿cierto? Por m a la 4.
Entonces, esto es energía libre. Vea, lo voy a explicar una cosa, para que de una vez vayamos, digamos que ahorrando camino con respecto a lo que vamos a hacer con la integral de camino. La energía libre, la energía libre, típicamente, Jalil, no es una función, es un funcional. Listo. Ok, La energía libre recibe una función que es la magnetización y la transforma en un número. ¿Sí pilla? La acción recibe estos campos si, por ejemplo, dt y si barra dt. Y como esto es igual a la integral de 0 a h barra beta, ¿cierto? Por la integral de 0 a h barra beta. Por ejemplo, de menos si barra dt por la función de Green de Matsubara inversa por si dt por de tau y de tau prima. Entonces esto obviamente cuando usted introduce estos campos, Jalil, esto cuando usted lo integra se le convierte en un número, ¿cierto? ujú, Es lo que yo le puse el ejemplo con la longitud de arco la clase pasada, ¿cierto? sí, Entonces es la misma vaina. Entonces obviamente esa energía libre la tenemos que ver como un funcional. Digamos que eso, en este momento que eso no importa mucho, ¿sí me entiende? Pero eso cuando nosotros ya terminemos el trabajo con la integral de camino, eso sí va a importar mucho. ok, Lo que nosotros vamos a tener es una vaina como estas así, no vamos a tener la acción, ¿cierto? Entonces cuando nosotros tenemos la acción, entonces de acá nosotros vamos a poder derivar la energía libre. Logaritmo de esto, entonces logaritmo natural, por ejemplo, de e a la menos s, ¿cierto? sí, En el contorno de Matsubara sobre h barra, pues esto simplemente va a ser igual a menos s sobre h barra, y usted multiplica esto por k sub b, entonces multiplica esto aquí por k sub b, y entonces problema evolucionado, ¿cierto? sí, Entonces, entonces nosotros necesitamos una acción efectiva que nos permita calcular, digamos, una energía libre y minimizarla por una magnetización y hacer gráficas de transiciones de fase, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? ok, Entonces, bueno, entonces en este caso, ahora sí, entonces la energía libre como función de t, ese es un medio de A de t por la magnetización al cuadrado más un cuarto por B de t por m a la 4. Es un medio de A de t. Entonces, ahora sí, ¿qué nos dio la magnetización? La magnetización nos dio más o menos esta vaina de acá, ¿cierto? ujú, Porque c menos t a la un medio. Entonces vamos a reemplazar eso. Obviamente, entonces elevamos esto al cuadrado y eso ya no queda a la un medio, sino que queda tc menos t, ¿cierto? ok, sí. Yo tengo una pregunta ahí respecto al exponente crítico, o sea, uno podría estudiar otro tipo, pues con diferentes exponentes críticos en este caso. Eh, lo que pasa, ¿usted habla de la magnetización o de cualquier parámetro de orden? Pues en este caso, digamos que la magnetización, pero, y también pues de cualquier otro parámetro. Pues, o sea, Sí, otro parámetro. es como yo le dije ahorita. Recuerde que hay varios parámetros de orden. Lo que pasa es que yo no sé dónde el curso. Tengo que buscar ese curso que yo le digo para pasarlo en látex. Yo quería pasar ese curso en látex, sino que es que no me ha dado el tiempo. Eso es un cursazo viejo. Entonces ahí aparecen, digamos que ahí se explica cómo salen todos los exponentes críticos. ¿Sí me entiende? Ok, ok, sí. Es, Entonces, hay uno, por ejemplo, que es un tercio, Jalil, hay uno que es dos tercios, hay uno que es un medio, menos un medio, ¿cierto? sí, claro. Ahora, Sí, nosotros vamos a ver cuál es el exponente crítico, cuándo es que uno realmente sabe cuánto vale un exponente crítico. ok, sí. No con la magnetización, sino con la susceptibilidad. ¿Sí me entiende? Ok, Entonces ahí es cuando uno realmente sabe. Entonces, realmente ese beta ahí
digamos, no es el exponente crítico todavía, pero pues lo va a hacer, pero no todavía. ¿Qué me iba a decir? Ah, ok, no, sino que es que era precisamente por eso, porque digamos que en este caso, o sea, nosotros lo que hicimos fue expandir en Taylor. Entonces, pues yo me pregunto si tuviéramos otro parámetro de orden, pues hubiéramos de igual forma expandido en Taylor, hubiéramos seguido exactamente el mismo procedimiento. Al final de cuentas, pues independientemente de qué nombre le pongamos a magnetización, polarización, hubiéramos obtenido beta igual a un medio. No, se obtienen otras cosas. Se obtienen otras cosas porque eso va a depender de otra cosa, ya lo voy a mostrar. Listo. Ok. Eso depende de otra cosa. Si usted, digamos que aplica la intuición aquí, Jalil, usted debe de más o menos predecir, usted debe más o menos predecir que el coeficiente crítico para la magnetización es -1. ¿Tiene alguna idea de por qué? El coeficiente crítico para la magnetización es -1. ¿Por qué cree usted Mm, mm, yo sé que usted sabe, puede que no lo asocie en este momento, pero yo sé que usted sabe porque si una vez me dijo. mm, es -1. O sea, que A. No, la verdad no estoy seguro. Vea, la susceptibilidad magnética para un gas de Fermi, ¿cuánto es? Es proporcional a 1/T-TC, ¿cierto? Ujú, sí. Y esto es igual a T-TC a la -1. Ese es el exponente crítico. Es con la Ah, susceptibilidad. ok, ok. Yo sé que usted sabe cómo se llama esto, porque una vez me dijo, esto se llama la susceptibilidad de Eh, Curie-Weiss, ¿cierto? ok, sí. Entonces, a eso es a lo que tenemos que llegar. Ok. Ok. Bueno, reemplazando acá, esto da A' sobre B por TC menos T. Mm, espérate un momentico. Listo, ahí vamos bien. Yo siempre me enredo haciendo estas vainas, pero gracias a Dios que esta es una pequeña. Hay unas transiciones de fase que son, Dios mío santo. Después se pierde uno y para encontrar el exponente crítico hay que llamarle gadget. Entonces, esto es un cuarto de BDT por este chisme de acá a la 4, ¿cierto? Sí. O sea que si eso está a la 4, Jalil, entonces ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a ver. Déjeme, yo pienso. Mm, Esto nos quedaría entonces este de arriba, pero al cuadrado, ¿cierto? Entonces A' de TC sobre BDT al cuadrado por TC menos T al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer ahí? Nosotros podemos reemplazar este por la expansión de Taylor, ¿cierto? Ujú. Sí, ahí vamos a ir mirando más o menos cómo, cómo se comienza a configurar esto. Bueno, a ver, esto queda un medio por A' de TC por TC menos T. Ah, espérate un momento, esto tiene que dar negativo. Porque no es T menos TC, sino TC menos T, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿sí? O menos un medio menos un medio por A' de TC
C menos T, y acá, que era A' de TC sobre B de T. Esto es A' de TC sobre B de T por TC menos T. ¿Sí o sí? Sí. Bueno, yo miro a ver cómo me va. Necesito que esto me quede así como a lo de Einstein, después yo pienso. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos va a dar esto. Alguien, si esto no da, entonces le queda de tarea. Así como los profesores malos. Eso así decía el hermano de un profesor que le dio clase a usted, o que yo por lo menos sé que usted conoce. No le puedo decir quién es, porque yo estoy grabando esto para un estudiante mío. Entonces, no puedo dejar que quede ahí. Pero él llegaba a clase y colocaba unos circuitos que no lo hacía ni Mandrake. Comenzaba a hacer un circuito con inductancias acopladas, Ujú, circuito como de 4 mallas, ¿cierto? ujú. Y tenía que sacar la matriz de inducción y todo eso. Y después, como de una hora, decían, no, más bien eso les queda de tarea para el parcial. Y lo tiraban el parcial. Sí, sí, Estos personajes tan bravos, ¿sí o no? sí. Se cancela esto con esto, ¿cierto? Sí. Un momentico. Esto es Más un menos un cuarto medio. de ADT hacia el Sí, pero es que hay una cosa que aquí no me convence. cubo. Ya sé qué es lo que no me convence, yo tan pendejo. Es que esto está a la 4. Ahora sí hablo, mijo. Es que Ah, pero sí, el claro. cuadrado, el cuadrado. Yo Entonces, decía, maldita sea, ¿dónde es que tengo eso yo? Entonces, esto es quién acá. Esto es un medio 1 sobre B de T por A' de TC al cuadrado que multiplica a TC menos T al cuadrado, ¿cierto? ok. Más 1 sobre 4 por B de T. Momentico. B de a la 3. No. Entonces esto es al cuadrado. Como esto es al cuadrado, se cancela con uno de acá, ¿sí o no? Sí, sí, sí. O sea que esto queda A' de TC, todo al cuadrado, por TC menos T al cuadrado, ¿cierto? Ujú. La prima, sí, sí, sí. Entonces, un medio, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, y no que arriba está un menos un medio, abajo está un cuarto, ¿cierto? Sí, O sea que menos un medio más un cuarto, simplemente menos un cuarto, ¿cierto? sí. O sea que F de T Landau, entonces ahorita ya enseguida vamos a hacer un truco de salón. Entonces esto es menos uno sobre 4 B de T por A' de TC al cuadrado por TC menos T. Típicamente, obviamente TC es lo particular para el material es TC, ¿cierto? O sea, Ok. TC A y B, pues, ¿sí o no? Pero en términos de parámetro, el TC para diferentes materiales pues va a ser diferente, ¿sí o no? Ujú. Y eso lo podemos calcular usando funciones de Green y todo eso. Bueno, funciones de Green no tanto, sino, por ejemplo, la aproximación de fase aleatoria, pero bueno, entonces como algo así. Mm, Yo de acá, Jalil, voy a factorizar T sub C para que esto me quede así. Vea, Jalil, por allá está, lo está llamando su hijo. Mi hermanito.
¿Cuántos años tiene usted, Jalil? 21. Ah, yo también tenía una hermanita bebé cuando tenía 21. Sí, tiene ya 5 meses. Ah, ya está grande. Sí. Lo mismo que mi sobrina, también tiene 5 meses. Sí. Ah, ¿su sobrina es la de la foto? Sí, mi Ah, esposa cargando a mi sobrina. yo pensé que era su hija. No, no, no. No, yo no tengo hijos. Me estaría volviendo loco. Por eso yo mismo dije, wow, o sea, ¿cómo hace Juan David? Dios mío, santísimo, con hijos y de todo eso que tiene. No, ya me habría vuelto loco. Entonces, ¿esto cómo queda? Queda 1 menos t sobre tc al cuadrado. Esta es la forma realmente en la que uno quiere expresar la energía libre del andado, ¿cierto? ¿Por Ujú. qué? Porque vea, tc es un número, Jalil. A' en tc también. Lo único, lo único que aquí no es un número es este b de acá. Pero entonces nosotros, digamos que por simplicidad física, vamos a considerar que la variación o vamos a considerar que B de T es aproximadamente constante para todas las temperaturas, ¿cierto? Ok, Si nosotros hacemos esa consideración, entonces lo único que depende de T acá, ¿eso cómo quedaría? Quedaría menos A' de TC por TC al cuadrado sobre 4B que multiplica a 1 menos T sobre TC al cuadrado. Y pues, cuando T es igual a TC, esa vaina es cero, ¿cierto? ok, sí. Es básicamente que nosotros aquí tenemos, esto es para T menor que TC, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el comportamiento típico de esas transiciones de fase de las que yo le hablaba ahorita. Es como algo así, ¿sí o no? Ujú. Sí, sí. Ok, Entonces, sí. bueno, entonces, eso es un comportamiento típico. Mm, obviamente, otra cosa que uno podía hacer acá, si esto, lo que nosotros tenemos así, acá, es así, no podemos también calcular el calor específico. Lo que pasa es que acá el calor específico no contiene ninguna información útil de transiciones de fase. Digamos que ese es ahí el paradigma. Pues entonces, digamos que yo no le boto mucho escape a eso. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a ver qué pasa, que es lo que yo le había dicho a usted ahorita. Vamos a ver qué pasa cuando metemos un campo magnético acá. Entonces, cuando metemos un campo magnético acá, ya la energía libre del andado depende de la temperatura y del campo magnético. O sea que hay dos variables de fase, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo queda esto? Simplemente le agregamos un término a la energía libre. Esto es un medio, esto es supremamente fenomenológico, Jalil. Nosotros trabajamos con la integral de camino porque con la integral de camino nosotros podemos hacer esto de una forma microscópica. Ok, Entonces, y digamos queda un poquito más elegante y digamos pues menos visajoso, pues uno ir metiendo cosas ahí así como así, ¿cierto? Cuando esos manes de esa escuela del andado metían eso así a esos funcionales, eso era puramente fenomenológico y después hallaban los valores de equilibrio de la magnetización y comenzaban a meter cosas ahí. Usted se va a dar cuenta ahí en el libro de Piers Coleman que ahí meten hasta gradientes de la magnetización y todo, ¿cierto? sí, sí, exacto, que para justificar lo de la rigidez de la función de onda en la superconductividad, eso más o menos era lo que decía Coleman, que el Landau metió en su teoría un gradiente ahí debido a la invarianza Gauss. No, En... o sea, el andado metió una teoría de todo, ¿cierto? Lo único que le faltó meter fue a Disneylandia. Entonces, pero, pero nosotros podemos obtener esas cosas de una forma por lo menos más elegante cuando tenemos integrales de camino. Nosotros, primero que todo, podemos reivindicar a Landau, porque podemos obtener los mismos términos que tenía Landau, así como la ecuación de Landau, Lipschitz y Gilbert, ¿cierto? Ujú. Ese trabajo que yo les mostré es una reivindicación de Landau, Lipschitz y Gilbert desde el punto de vista desde el punto de vista microscópico.
obviamente es una simplificación de una ecuación general de movimiento en términos de funciones de Green, ¿cierto? Es una simplificación. Sin embargo, por lo menos en un límite se obtiene el landau Lifshitz, ¿cierto? Entonces, también acá nosotros podemos demostrar que en un límite se obtiene el landau Ginzburg, ¿cierto? Entonces, claro que esto no es la energía libre del landau Ginzburg, ya vamos para allá. Cuando nosotros, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora entonces? Lo que nosotros debemos hacer en este caso es obtener, ya vamos a obtener una derivada de esto, pero en términos de, obviamente, de B, va a quedar B ahí. Entonces ahora tenemos la derivada de F con respecto a M. Entonces es igual a A de T por M más B por M al cubo menos M. Perdón, menos B. Sí o sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? ¿Qué podemos hacer nosotros acá? A ver. De acá, obviamente, nosotros podemos obtener un valor de equilibrio para la magnetización. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Entonces, esto sería como M factor. A ver. Vamos a decir, si de alguna forma, yo pienso una cosa. Déjame, yo pienso algo. Un segundo. Ok. Sí. Entonces aquí, obviamente, no si usted saca ¿cómo hacemos nosotros para solucionar este chisme de ecuación? No, ni idea. Y como me perdieron los apuntes, es así como el profesor que le digo le queda tarea. Aquí hay una ecuación que es la magnetización, va a quedar en términos de esa inducción B, ¿cierto? Ahora, lo que usted tiene que demostrar, Jalil, es que cuando usted deriva esa magnetización con respecto al campo magnético, básicamente, entonces, ¿cómo le va a quedar esto? La derivada de la magnetización con respecto al campo magnético le va a quedar 1 sobre A de T más 3B por M cuadrado. Listo. Ok. Ahora, ¿qué es la susceptibilidad, Jalil? Si usted recuerda bien, yo no sé si se lo enseñaron, usted vio cursos de magnetismo. No, o sea, aparte de lo de teoría electromagnética, de lo que me ve en las otras materias, no. Bueno, pues yo creo que teoría electromagnética está bien. Yo creo que en teoría electromagnética les dieron a enseñar a ustedes que la susceptibilidad magnética, entonces es igual a la derivada de M con respecto al campo magnético H en H igual a 0. Sí. Y obviamente, como H es igual a B sobre mu sub 0, entonces esto simplemente es la derivada de M con respecto a B por mu sub 0 acá en B igual a 0, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿y esto cómo le queda? Esto simplemente le queda mu sub 0 sobre A de T
más 3bm cuadrado para b igual a 0. Cuando usted, digamos que elabora lo suficiente acá, se puede ver una cosa. Entonces, ¿qué le va a quedar acá? Aquí le va a quedar, entonces vamos a reemplazar. Se va a quedar esto mío sub 0 sobre A' evaluado en TC por T menos TC, ¿cierto? Más 3b, eso al cuadrado. Entonces, eso le va a dar por acá. Un momentico, entonces esto le daría A' sobre... Un segundo, Jalil. Sí, A' sobre P, porque eso es M cuadrado, por T menos TC. Esto se va con esto. ¿Cierto? Sí, ahí no hay problema. El problema que yo tengo en este momento ahora es el eje de 3. No hay que hacer con eje 3. Porque es que no me da. Mejor dicho, ¿cuánto da esto? Cuando usted hace los cálculos, eso es lo que le queda de tarea. Ok. Usted le debe dar lo siguiente. Esa prima de TC que multiplica T menos TC. ¿Cierto? Para T mayor que TC. Y cuando T es menor que TC, esto le da mu sub 0 sobre 2A' de TC. Esto sí tiene sentido, porque ese 3 de allá, esto quedaría acá menos A' de TC menos T, ¿cierto? Y acá, cuando usted cambia esto, esto quedaría menos acá. Y usted lo suma con este de acá, ¿cierto? Ahí sí le da 2A' por TC menos T, que es lo que nos da acá, ¿cierto? Entonces, acá sí tendría sentido. Lo que no tiene sentido es arriba, eso es lo que no sé. Ok. Acá no sé por qué da esto, le queda de tarea, viejo. Entonces, y esto de acá es proporcional al Lil. Esto va a ser proporcional, por ejemplo, a... Entonces la susceptibilidad, esto va a ser proporcional a T menos TC a la gamma para T mayor que TC o TC menos T a la gamma prima para T menor que TC, ¿cierto? Ahora sí, en la susceptibilidad magnética, ahí es donde obtenemos los gamma y los gamma prima. Esos sí son los coeficientes críticos. Y como usted puede ver en ambos casos, gamma es igual a gamma prima y es igual a -1. ¿Sí o no? Ok, sí. Entonces, esos son los coeficientes críticos para el caso de la magnetización. La pregunta es, si nosotros estamos trabajando con spin 1, ¿cuál es el coeficiente crítico? Ok. Yo creo que esto, la mayoría de las cosas que nosotros vamos a hacer es muy parecido a lo que acabamos de hacer acá. ¿Sí me entiende? Sí. Obviamente nosotros tenemos que mirar el capítulo de Pierce Coleman y comenzar a construir a partir de ahí. Entonces, el capítulo 11. Para cuando nosotros ya tengamos la acción efectiva, entonces hacemos exactamente lo que hace Coleman en el capítulo 12 para obtener energías, calor específico y todo eso. ¿Cierto? Ok. Entonces, pero para eso tenemos que darle una medida al capítulo 11, tratar de hacerlo todo en la medida de lo posible, inclusive podemos hacer la parte de la teoría electrodébil, ¿cierto? Ok, listo. Solamente como un ejercicio, pues ahí, porque la teoría electrodébil tiene también unas transiciones de fase, pues interesantes. Y entonces ya el viernes nos vemos. De aquí al viernes, bueno, usted termine lo de las integrales de spin y lo del archivo de látex, ¿cierto?
Ok, listo, sí. Y mientras tanto, entonces yo en el tiempo libre que me quede me pongo a hacer lo del capítulo 11, para que hagamos como otro ejercicio como parecido a estos, pero ya con integrales de estado coherente. Listo, entonces me voy a concentrar en latear esas diapositivas, pues latear los cálculos de las diapositivas más bien, y latear pues lo de la matriz. Digamos que yo con eso creo que me consume ya el tiempo, pero voy a Sí, intentar también seguir con lo del capítulo 11 ahí si me queda un ratico libre. yo también creo. Igual ya vamos a acabar clase. Yo no es que me le quiera arruinar sus vacaciones, ¿sí me entiende? No, Pero, yo contento. pero yo en vacaciones me lo voy a dedicar a esto, mejor dicho, pero con toda la máquina. O sea, día y noche voy a hacer esto. Aunque voy a dar un curso de mecánica estadística. Eso le iba a preguntar, ¿usted al fin sí va a dar ese curso de Sí, Keldish? sí, no es Kelty, sino que es transporte. Ah, ok, Entonces, pero lo voy a dar en enero. ok, Necesito esperar primero para poder que la universidad me lo certifique. Necesito primero certificarlos con el de electrodinámica, ¿sí me entiende? ok. Y entonces, y todavía eso se está demorando. Yo tengo que llamar a la vicerrectoría de investigación a ver qué es lo que pasa. Entonces, cuando yo ya haga eso, ya les aviso del otro curso, listo. Ok, listo. Entonces, pero igual usted y yo estamos en contacto, pues, más que con cualquier otra persona, entonces no hay problema. Bueno, Juan David.